La verdad es que para mí es un tremendísimo honor estar pudiendo hablar con vos, con alguien como vos, un referente pro vida para mí increíble a nivel nacional. Por eso yo los invito a todos, los que no han visto la defensa del doctor cuando fue el debate en el Congreso, véanlo, porque es increíble la pasión y al mismo tiempo la certeza que tiene a la hora de hablar, obviamente desde cuestiones científicas. Dado que es doctor, es urólogo, y es increíble la defensa que hace de la vida. Pero bueno, vamos a hablar un poquitito de todo. Y como dije, muchísimas gracias de nuevo por estar acá y poder hablar. Si vos me tendrías que decir qué lecciones te está dejando este confinamiento, esta pandemia, ¿qué me podrías decir? Sí, la verdad que hemos aprendido muchísimo, por lo menos hasta la fecha. Obviamente no solo en términos de lo que esto significa por el virus y tal, desde el punto de vista médico, sino yo te diría muchísimo más desde el punto de vista de nuestra vida diaria. Es decir, pareciera que hemos tenido una necesidad, o sea, de tener una pandemia justamente para ratificar lo que habíamos denunciado en el Congreso, en senadores, en el año 2018, acerca de que una eventual legalización de un aborto hubiese provocado un descalabro en la salud pública. Ya vemos el descalabro que es al día de hoy, ¿sí? Un descalabro en el cual solamente tenemos, yo diría, unos 3.500 infectados, por lo menos en forma oficial. Supongamos que no son 3.500, son 10.000, 15.000 o 20.000 o 30.000 verdaderamente infectados y casi 170 muertos. Vos fíjate, con 20.000, 10.000, 30.000 infectados, el desastre que se produce en la salud pública nuestra. Y si miramos Totalmente. las cifras del aborto, ¿viste? Esa famosa cifra que nos quieren convencer que son 500.000, que no, sabemos que no la son, pero vamos a pensar por un instante que son 500.000, y según las declaraciones del ministro de Salud de Rosario y lo que él presentó en el Congreso, es que el 30-31% de las personas que abortan con pastillas terminan con una internación. Esto significa que tendríamos 150.000 internaciones. O sea, ¿de qué manera se podría sostener, no? Lógicamente, y vos pensás, son 150.000 internaciones, supuestamente, contra solamente 3.400 infectados oficiales. Es decir, que hubo solamente 3.400 infectados, por lo menos uno asume que han sido internados. Vamos a asumir que esos 3.400 fueron internados y lo tenemos que comparar con 150.000 internaciones por aborto. Es decir, Imposible. la salud pública estallaría totalmente por el aire. Pero más allá de esto, Belén, vos fijate que el mundo está totalmente consternado porque hasta la fecha, según las cifras oficiales, hubo 193.000 muertos. 193.000 muertos. Ahora, en lo que va del año, según los datos de la Organización Mundial de la Salud, que después vamos a hablar un poquito de ella, ya llevamos 3,5 millones de muertos por hambre. Vos fijate, 193.000 contra 3,5 millones de Sí, muertos hay de hambre, números. y nuestros medios de comunicación, estos medios hegemónicos, siguen mirando para otro lado. Y sí, Ahora, vos fíjate, totalmente. comparado esto con 13 millones de muertos por abortos en lo que va del año, es decir, casi 70 veces más muertos por el aborto de lo que ya mató el coronavirus. Entonces vos fijate cómo, si uno pone en perspectiva lo que está ocurriendo, cómo puede ser que el mundo está parado por 190.000 muertes y sin embargo sigue adelante y mirando para otro lado frente a 13 millones de bebés abortados. ¿Te das cuenta? Pareciera que hemos Sí. tenido la necesidad de una pandemia justamente muchísimo más para ratificar lo que ya sabíamos, pero que hemos confirmado, que nuestro ministro de Salud, lamentablemente, por ahí sabe mucho de aborto y cómo matar bebés inocentes, pero bastante poco de salud pública, lo digo con todo respeto. Ya vimos cómo se pasó 2 meses, los meses de enero y febrero, escribiendo un proyecto de ley de muerte, y mientras avanzaba la pandemia en el mundo, minimizando Pero esto. él mismo no fue el que dijo que el coronavirus nos quedáramos tranquilos porque acá no iba a llegar.
Bueno, eso es lo más grave, porque tener un ministro de salud que se mueve en base a creencias, cuando él dijo que él creía que iba a llegar más tarde, en vez de evidencias científicas, no hace otra cosa más que hacernos acordar las palabras atribuidas a nuestro querido José de San Martín, cuando él decía que la soberbia es la discapacidad que suele afectar a pobres, infelices mortales que se encuentran de golpe con una miserable cuota de poder. Y esto yo creo que es lo que estamos viviendo. Ineptitud, inoperancia, soberbia de nuestros funcionarios, cuyo único objetivo era legitimar la muerte de argentinos en manos de argentinos en vez de hacer una verdadera salud pública, sabiendo que los recursos públicos son para salvar y nunca para matar. Pero no solo eso nos ha enseñado la pandemia, también tuvimos necesidad de tener una pandemia justamente para darnos cuenta que vivimos inmersos en una total y completa tergiversación de valores. La evidencia más clara de esto es que los mismos abortistas, como es el presidente y el ministro de Salud, que en su momento priorizaban el negocio, el bolsillo, sus intereses personales, pero por sobre todo la economía, por sobre la vida, ahora de repente, como los que tienen miedo de morir son ellos, ahora salen a decir que la vida está por encima de la economía. El otro día, el presidente, un horror, el presidente declaró que no prefería 10% más de pobres y no tener 100.000 argentinos muertos, cuando efectivamente ellos saben perfectamente, nos quieren hacer creer por lo menos que hay 500.000 bebés asesinados en la Argentina por año. Entonces, a ver, la careta... Si no, los números no cierran por ningún lado, básicamente. Exactamente, la cara de la hipocresía la estamos viendo ahora. ¿Y por qué pensamos que pasa esto? Yo creo que ahora pasa este desastre y toda esta serie de medidas descomunales, porque los que tienen miedo de morir, María Belén, son ellos. Ellos son Totalmente. los que tienen miedo de morir. Ellos son los que tienen miedo que mueran sus hijos, sus seres queridos, etc. Ahora, mandar a matar a los hijos de los demás no les importa nada, pero cuando tienen miedo de morir ellos mismos, es ahora cuando ellos realmente toman las medidas y anteponen la vida por sobre la economía. Exactamente. Cuando ven que ellos están en riesgo, ahí es donde les empieza a meter el miedo, básicamente. Por eso también creo que, digamos, todo este disparate que se ha llevado al límite donde ha llegado todo esto, básicamente, creo yo. Primero nos muestra esto tal cual como vos lo decís, ¿no? Que si empezamos a comparar números, no cierran, y al mismo tiempo, si siempre pusieron como prioridad este gobierno, comenzado por el gobierno anterior, el tema del aborto como algo fundamental para la salud pública, porque es lo que siempre decían, y lo siguen repitiendo, ¿cómo pueden llegar a seguir sosteniendo ese argumento con todo esto que está pasando? O sea, de hecho, a mí me ha pasado hace muchos años caer internada de urgencia en el hospital de clínicas en Capital. Y yo me acuerdo que no había sábanas, no había sábanas. Claro. No había cortinas. Entonces yo pensaba, si no hay sábanas, no hay cortinas, no hay insumo mínimo, bueno, vos sos doctor, debes saber muchísimo mejor que yo, ¿cómo vas a poder sostener un aparato de salud a nivel nacional donde te garantiza que el aborto sea gratuito? O sea, es imposible. Y cuando empezó a aparecer todo esto de la pandemia y empezaron a aparecer muchos doctores diciendo, pero miren que no tenemos una infraestructura que pueda soportar semejante cantidad de gente, no tenemos una infraestructura en cuanto a respiradores para poder hacer que la gente salga adelante de esta enfermedad. Entonces es como un doble discurso enorme. Sí, es el mismo discurso, ese mismo doble discurso que queda ahora expuesto, es decir, la hipocresía de los colectivos abortistas, el colectivo de actrices, las socorristas en red, estas agrupaciones que hacen abortos clandestinos, que se llaman La Revuelta, socorristas en red, con cierto apañamiento del gobierno. Se les caen las caretas, porque nuevamente pareciera ser que tuvimos necesidad de detener esta pandemia para confirmar que los que estaban tan preocupados por la vida de las mujeres, de pronto desaparecieron del mapa variable. ¿Dónde están? ¿Están escondidas abajo del colchón? ¿Están nazos feministas? Es decir, ¿qué vemos? Gente ayudando solamente. Vemos iglesias,
vemos grupos evangélicos, vemos las iglesias que no dejan que la gente vaya a rendir su culto, pero la usan como hospitales para internaciones. Militares también, tanto Mi- que todo el populismo lo detesta, el ¿no? Los Señor, militares son los que han salido a la calle. exactamente, vemos policías. Mira, yo he visto, he visto carteles en marchas abortistas diciendo, legalicemos el aborto por las dudas que no nazca un policía. Esto lo he visto yo, no me lo contó nadie. Y sin embargo ahora somos la gente que le estamos pidiendo, por favor, que contengan a la gente, que no salgan de sus casas. ¿Dónde están? A ver, veo clubes de fútbol poniendo instalaciones al servicio de la pandemia. Sin embargo, ¿dónde están las clínicas abortistas? Esta Fundación Huésped, la Casa Fusa, toda esta gente que hace dinero a expensas del sufrimiento de las mujeres, y tanto les importa la vida de las mujeres. ¿Dónde están ellos poniendo sus instalaciones al servicio de la pandemia? Y si no quieren ponerla al servicio de los caballeros, pónganla al servicio de las mujeres que están con el virus. Pero todo lo Claro, al contrario, menos, que están, sigan sosteniendo su idea del feminismo, ¿no? Pero que al menos salven a las mujeres. por supuesto, y si te fijas, el enorme problema también que tenemos es la clase política que por supuesto no está dispuesta a sacrificarse. Lo hemos visto con esta chica que creo que es diputada, esta chica de 20 años, Ofelia Fernández, que gana 5 Sí, veces más que los médicos que están en la trinchera arriesgando sus vidas propias y la de su familia. Sin embargo, cuando usted las mira en las redes sociales, están despotricando por pavadas y en vez de estar poniendo el hombro y estando donde tiene que estar. A ver, si tanto profesan este espíritu marxista o este espíritu neomarxista, ellas son los primeros que tienen que dar el ejemplo, poner sus totalmente. honorarios al servicio de la sociedad y estar donde la gente lo necesita, y no estar diciendo pavadas desde las redes sociales. Vos fijate que se acabó, de un día para el otro se acabó este lenguaje supuestamente inclusivo, que atenta contra la cultura de las Sí, naciones. ¿Dónde están los sí. infectades, los infectados, los infectadas, infectados con X, lo que vos quieras? En otras palabras, ¿Dónde está el género, no? O sea, yo la exacto. otra vez veía en la publicidad, creo que es del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que hablaba sobre los adultos mayores que se tienen que ir a vacunar por la gripe. Entonces decía, tiene que llamar a tal y tal número, fíjese el número en el que termina el DNI y el género. Y yo dije, ¿de qué género me estás hablando si es sexo, es hombre o es mujer? O sea, para ir a ponerte la vacuna, sí, depende del género que tengas, pero frente a una pandemia, frente a la realidad misma, no existe género, es sexo. Bueno, esto ratifica que estos colectivos feministas, nazofeministas, no existirían sin el apoyo del Estado. Cuando el Estado tiene que Obviamente. priorizar otro tipo de cosas, lógicamente, estos desaparecen del mapa. ¿Por qué? Porque dejan de recibir apoyo del Estado. Ahora, se la dan de revolucionarios, pero ¿qué revolución podemos hablar si en realidad ellos son los que gobiernan? Ellos son los que quieren dictar las Exacto, normas. Entonces de revolución no exacto. tienen nada. Hoy los revolucionarios son No, los que defendemos la vida y la familia. Y vos fijate, si vos entras, yo te invito a que cualquiera vaya a la Facultad de Medicina de la UBA y vas a ver carteles enormes, oficina de la mujer u oficina de género. ¿Qué significa esto? Estos colectivos nazofeministas han encontrado de esto y han hecho de esto un negocio enorme. ¿Por qué? Porque se han generado oficinas públicas. Entonces, claro, ellos aspiran solamente a tener puestos de poder que generan un salario que los pagamos entre todos. Y por supuesto, generar la noción de que, por ejemplo, no sé, los mal llamados femicidios aumentan. Y vos fíjate lo que ocurre en países como España. Si esta gente, ahora que está en el poder, estos nazos feministas con estas nuevas oficinas, están presentes y en realidad lo que vemos es que los supuestos femicidios, los mal llamados femicidios aumentan, es porque esta gente no está tomando las medidas correctas. En otras palabras, no tienen exacto. nada que hacer. Ahora, a esta gente les conviene que haya femicidios. ¿Por qué? Porque la gente dice, femicidios, vamos a darle más dinero a los colectivos nazos feministas. Entonces, más femicidio, más dinero, más femicidios, y esto se transforma en un negocio. Ahora, con tanto dinero, ellos no logran bajar los femicidios, lo cual significa que su accionar en realidad no sirve para nada, y es una mentira grande como una casa, y se la pasan parasitando el Estado, un Estado que lo pagamos entre todos. Sí, totalmente de acuerdo. Lamentablemente, bueno, en España ya, hoy estaba hablando con José Mejías, Pedro Mejías, perdón,
que él está en Hazte Oír y en Citizen Go, allá en Cádiz, en España, y bueno, allá lamentablemente todo ha avanzado de una manera precipitada, y bueno, ellos igual siguen en la lucha. Lo que él me decía es que de a poco la gente se está como despertando de todo este letargo que tuvieron durante más de 10 años, desde que se legalizó el aborto hasta el día de hoy. Bueno, y obviamente con toda esta cuestión de género y el feminismo de fondo, ya el feminismo, él decía que son muy radicales, pero que no son tan extremistas como acá en Argentina o en México, donde, bueno, lo que ha visto todo el mundo, las marchas feministas que han prendido fuego las iglesias, que han atacado instituciones, bueno, lo que lamentablemente todos tuvimos la oportunidad de ver. Y él lo que me decía, que eso me llamó muchísimo la atención, que no es del primero que lo escucho, es que, digamos, el momento de mayor contagio con respecto a todo esto de la pandemia, ¿no? Del coronavirus fue en la marcha feminista del 8 de marzo, Sí. allí en España, y que todo el gobierno estaba absolutamente enterado de la pandemia, que ellos ya sabían que eso se iba a venir, y sin embargo permitieron que el feminismo haga su máxima expresión, y ahí fue donde se contagió a todo el mundo de una manera tremenda. Bueno, eso claramente ratifica que la vida de la gente no les importa absolutamente nada Exacto. y solamente imponer su ideología. Y vos fíjate el extremo que se está viviendo, que hemos vivido acá en Argentina, cuando el año pasado, o este año en realidad, se ratificó la condena al doctor Leandro Rodríguez Lastra, por haber salvado 3 vidas, la vida del bebé, la vida de la madre y la vida de una familia adoptiva desesperada por tener un niño. Es un niño que ya lleva 2, 3 años de vida y está felizmente adoptado. Sin embargo, la justicia lo condena y similares persecuciones hemos visto, por ejemplo, en la provincia de San Juan, con la doctora Paola Miers, el doctor Federico Antequeda, el doctor Federico Bazán. Ahora, vos fíjate, los mismos que perseguían a los médicos que salvaban vidas, ahora nos piden, por favor, muchachos, no dejen de atender a los pacientes o no abandonen los pacientes. ¿Te das cuenta de la hipocresía de esta gente? ¿Eh? Con lo cual, queda al descubierto. Lo mismo pasaba con los militares, lo mismo pasaba con, así decíamos recién, la gente que decía no queremos policías en las calles, ahora le están pidiendo por favor salgan y cuídennos. Y Y por claro, porque supuesto, si no de otra manera esto no se puede sostener. ¿Es así? absolutamente, y así mismo te diría que también tuvimos necesidad de tener esta pandemia para ratificar lo que dice la ciencia. ¿Y qué dice la ciencia? Que el bebé no pertenece al cuerpo de la madre, que la vida comienza en la concepción y que obviamente al no pertenecer al cuerpo de la madre queda ratificado, porque ahora nos damos cuenta que el útero materno es el lugar más seguro sobre esta faz de la Tierra contra el coronavirus. Ahora, si fuese parte del cuerpo de la madre, lo más lógico sería esperar que la madre se infecta y el bebé se infecta también. Sin embargo, esto no ocurre. Entonces, ese lugar de protección, ese santuario, justamente, es la mejor protección del mundo. Es decir, que el bebé dentro de la panza de la madre es el único ser humano sobre esta faz de la Tierra que reúne la definición de salud de la Organización Mundial de Salud, que es completo estado de bienestar físico, psíquico y social. Sin embargo, esta persona que tiene completo estado de bienestar físico y social es a quien quieren mandar a matar. Entonces, a ver, hemos tenido, como decía, creo que esto lo dijo Claudio Cien el otro día en televisión, hizo falta justamente una pandemia para elevar la categoría del bebé, una categoría que era una categoría de tejido desechable, a una categoría de ser humano. ¿Por qué? Porque se contagia la madre y el bebé sale totalmente indemne de todo ese escenario. ¿Me entendés? Entonces, Sí. definitivamente no es una parte del cuerpo de la madre, para nada, y tampoco la pandemia nos ha enseñado que con mi cuerpo yo no hago lo que quiero. Porque si yo quiero salir a la puerta de mi casa, el gobierno no me deja hacerlo, pero como vos decís, che, y es mi cuerpo. No, flaco, no podés salir a la puerta de tu casa, porque si no te vas a comer una multa y hasta pena de prisión. Sí, ¿Entendés? también. Entonces, a ver, y por sobre todas las cosas, la pandemia nos enseña que cuidarnos es cuidar a los demás. ¿Qué significa Exacto, esto? solidaridad, tal cual. Totalmente, pero esto también significa que hay necesidad de restringir algunas de nuestras libertades
o libertinajes con responsabilidad para no provocar un daño a los demás, que es totalmente lo opuesto a lo que nos quieren enseñar y envenenar la cabeza de nuestros hijos con el adoctrinamiento de género. Quieren convencer a los chicos que no son ni varones ni mujeres, que tienen que ir y probar absolutamente de todo, los hipersexualizan desde jardín de infantes, le fomentan toda clase de prácticas sexuales y lógicamente, cómo se pretende disminuir el embarazo no deseado si mandan a los pibes a tener Claro. actividad sexual? Pero es Les una abren la locura. cabeza desde recontra chiquitos, es lo peor. Yo me acuerdo que en mi época, yo tengo 37 años, la primera vez que yo recibí educación sexual, yo iba a séptimo grado, tenía 12 años. Y todavía mis compañeros jugaban a la pelota y yo jugaba a las muñecas, o sea, éramos súper nenes, súper inocentes. Y me acuerdo que cuando empezaron a hablar de determinadas cosas del aparato reproductivo del varón y de la nena, era como que todos nos poníamos como, ¿qué estás diciendo? ¿Viste? O sea, nos poníamos colorados, me acuerdo. Y ahí fue como el despertar sexual de muchos. Pero si ahora están bajando la edad, porque arrancan en el jardín directamente y con actividades que son una cosa espantosa, no podemos esperar que esos chicos nazcan, perdón, crezcan de una manera sana, de una manera correcta, como tiene que ser. Si bien está perfecto, porque el justificativo que utilizan desde el gobierno, que seguro lo debes saber, pero por ahí la gente no, es para que el chico esté al tanto de por ahí, si un adulto lo quiere manosear, él tiene que saber que eso no está bien, entonces para que lo pueda denunciar. Pero una cosa es alertar al chico de un supuesto o posible abuso sexual y otra cosa es despertar al chico a una vida sexual sumamente prematura. O sea, son dos cosas completamente diferentes. Sí, a ver, lo que está bien claro que por naturaleza los chicos no tienen ninguna duda de su sexo, que son varones, que son mujeres y qué es lo que les agrada y lo que les desagrada. En realidad, Exacto. los únicos que les generan dudas son los adultos pervertidos, que tienen ellos problemas y como no se lo bancan ellos, se lo quieren transmitir a los niños y que eventualmente Exactamente. aquella gente pase por todo ese sufrimiento que pudieron haber tenido estos tipos. Entonces hay que tener mucho cuidado porque de esta forma también queda expuesto, y gracias a la pandemia, quedó un poco más expuesto qué es lo que es esta noción del nuevo orden mundial. Este nuevo orden mundial, que es esta serie de tendencias ideológicas, disposiciones legales y cambios Que hasta masivos ahora en la venía todo sexualidad. bastante encubierto, Exacto, y así se pero mueve. ahora ya se mostraron tal Se cual, mostraron, sí, se les cayó la careta a esta gente, porque esta exacto. gente tergiversa las escalas de valores y se caracteriza por tres elementos. En primer lugar, y yo diría que dijimos recién, hay una modificación totalmente de valores éticos tradicionales y que lo justifican por un nuevo panorama económico mundial. Entonces, el nuevo panorama económico, no, como el panorama es nuevo, ahora hay que cambiar los valores. Y esto es lo que se llama el evolucionismo moral, que después, si querés, podemos ampliar un poquitito más. En segundo lugar, este nuevo orden mundial se caracteriza por obligar a las naciones, o no obligar, digamos, nuestros mandatarios, nuestros gobernantes, hacen que nuestros países renuncien a nuestra soberanía. ¿Por qué? Porque estas agencias, por ejemplo, de las Naciones Unidas, se van transformando en lo que parecieran ser como ministerios de este nuevo orden mundial. Por ejemplo, el caso más claro es la Organización Mundial de la Salud, que depende de las Naciones Unidas, ¿eh? Y que ellos quieren bajar este adoctrinamiento de género, que es un adoctrinamiento degenerado, con una enorme cantidad de dinero que viene del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial, del Fondo Monetario. Esta Organización Mundial de la Salud que nos viene a querer imponer cómo tenemos que manejar ciertas enfermedades sin adaptaciones a cada uno de los países, a las cuestiones locales de países, este negocio millonario que hay detrás de la administración de vacunas que ellos mismos fomentan, o que nos Sí. vienen a querer imponer la plaga del aborto, que es una pandemia mucho más grande y mucho más peligrosa, como vimos recién, que lo que es este virus, sin importarle el costo social, sin importarle absolutamente nada de la vida de las mujeres. Y en tercer lugar, lo que hace también este nuevo orden mundial es hacer una reinterpretación de los derechos humanos. ¿Qué quiero decir con esto? Que ya los derechos humanos ya no se basan en la naturaleza humana
ni en el bien común de la gente, sino en ideologías y en estamentos totalmente carentes de fundamentos científicos. Por ejemplo, hay una clara abolición del primer derecho humano, que es el derecho a la vida. ¿Y cómo la disfrazan? La disfrazan de salud sexual y reproductiva. En segundo lugar, también buscan avasallar la patria potestad en aras de un mal interpretado derecho a información que tienen los niños y adolescentes. Avasallan contra la educación, la influencia de la educación. Por eso el Estado quiere imponer la educación y retirar, quitar a los padres de la educación, por ejemplo, la educación sexual que debe empezar en casa y por los padres, nunca por los Claro, por por el eso Estado. En España se está pudiendo implementar el tema del PIN parental, justamente por eso. Exactamente. Eh, Se buscan imponer ideologías de las minorías, estas minorías que están ideologizadas y que tienen un objetivo que es connivente con este nuevo orden mundial. ¿Eh? Y todos aquellos que expresan su disconformismo son atacados o son utilizados los medios hegemónicos de comunicación que están comprados para atacarlos. Claro, ellos quieren imponer este pensamiento único y lo que en última instancia se hace un avasallamiento de la libertad de expresión. Por ejemplo, acá en Argentina hay un proyecto de reforma del Código Penal que entre otras tantas cosas expresa que la persecución de una colectividad con identidad propia fundada en motivo de género será un delito de lesa humanidad. Esto figura en el proyecto de Código Penal. Aquella persona que se exprese y no deja claro que es una persecución, porque expresarse, como ocurre en Francia, donde hay una ley mordaza, vos te expresás en contra del aborto y podés ir a la cárcel por esto, podés tener sanciones de hasta 3.000 euros solamente por manifestar públicamente tu posición en contra del aborto. Acá van más allá y dicen, se va a considerar un crimen de lesa humanidad. Entonces hay que tener mucho cuidado con este orden mundial. De manera que, en resumen, el nuevo orden mundial lo que hace es modificar los valores éticos, renunciar, hace que los países renuncien a su soberanía y hace una reinterpretación de los derechos humanos. ¿Qué mayor renuncia a la soberanía que matar a tus propios hijos, que matar a tus Exacto. propios habitantes, a tus propios argentinos, en manos de argentinos? Lo cual es catastrófico. Ahora, lo que vos decías, María Belén, es muy difícil establecer qué clases de poderes están escondidos detrás de este nuevo orden mundial. ¿Por qué? Porque en buena parte la eficacia de su modo de obrar también depende de mantenerse ocultos y actuar entre las sombras, actuar detrás de los poderes que la gente considera legítimos. Y volviendo al ejemplo de la Organización Mundial de la Salud, si vos querés. Vos fíjate lo que pasó ahora con la pandemia. Más lecciones de pandemia. La Organización Mundial de la Salud fue la misma que no dio la alarma de pandemia cuando correspondía. Fue la misma que, Exacto. Ellos sabían perfectamente lo que estaba ocurriendo. exacto, Sí. fue la misma que demoró declarar esto que era una epidemia y transformarlo en pandemia para alertar al resto de los países. Fue la misma que se contradijo, primero diciendo no usen barbijo, después usen barbijo. Fue la misma que negó a Italia hacer autopsias y todo lo que hemos aprendido gracias a las autopsias que se fueron realizando. Y lógicamente fue ahí cuando el gobierno de Estados Unidos dijo basta, dejó de financiarla. Y uno ve quiénes son los que más financian esta Organización Mundial de la Salud, la que figura en el segundo lugar y que ahora va a quedar en la guardia es la fundación Bill Gates, o la fundación de Bill y Melinda Gates. Entonces ya Sí, sabemos hermoso. quién, exactamente, bueno, ya sabemos quién va a ser el nuevo amo y señor de esto. Y nuevamente, a ver, nadie pone dinero en instancias como estas si no va a sacar nada a cambio. Y por supuesto, No, y más estamos hablando de gente que billones y billones y billones, obviamente. y bueno, por supuesto, entonces imagínate que esta gente salga el día de mañana con una vacuna, el negocio trillonario que hay detrás de esto, una inversión realmente millonaria. Por eso es tan importante que la gente, María Belén, entienda cuáles son las estrategias que utiliza este nuevo orden mundial para imponer su ideología. En primer lugar, utiliza el neomarxismo, este marxismo cultural que se va infiltrando y se va imponiendo en todos lados. Le genera una lucha de clases, por ejemplo, a las chicas, diciéndole que el hombre, que el varón la somete y todo este tipo de cosas, que por ahí admito que en una época podría haber existido, pero de ninguna manera sigue Pero ahora no, existiendo. ahora la verdad, a mí el otro día me preguntaban si yo me sentía representada o defendida por el feminismo desde algún punto de vista y la verdad que no.
de ninguna manera, y no solo eso. porque creo que tenemos los mismos derechos hoy por hoy. De hecho, si nos ponemos a estudiar un poquitito, no mucho, un poquitito, creo que nosotros somos una de las sociedades que tenemos igualdad de derechos ante la ley. No así por ahí lugares donde el Islam es lo que está como religión, pero todo lo que viene a ser América no tiene ningún problema, creo yo, ¿no? Sí, pero lo que da mucha pena como parte de esta estrategia es fíjate cómo utilizan a las jóvenes. Las convencen que legitimando esta denigrante decisión de matar a su hijo en su seno, le va a ocasionar por añadidura una reivindicación de derechos que históricamente supuestamente han sido Exactamente. cercenados. ¿Me entendés? Entonces les hacen pensar que si legitiman eso, están reivindicando otra serie de derechos, como podría bien ser igualdad de oportunidades, igualdad de salarios. Pero si vos mirás lo que pasa en los países donde el aborto es legal, las mujeres ganan un 20% más que los varones. Entonces, déjense de engañar y utilizar esta gente. Y también es una estrategia que se ha observado también en minorías influyentes como el famoso lobby LGTB. Los Sí. victimizan, les hacen creer que son perseguidos, cuando en realidad vemos cómo ellos mismos persiguen y calumnian a aquellos miembros del LGTB que por ahí están en contra del aborto. Entre ellos, se matan entre ellos. Obviamente que esto no tiene nada que ver con la orientación sexual que pueda tener una persona en el transcurso de No, su vida. que Y de nosotros, hecho, a ver, muchas veces, perdón que te interrumpa, pero muchas veces a los defensores de la vida se nos cataloga como homófobos, como personas que discriminamos, que nos metemos en la vida privada y en las sábanas del otro. A mí particularmente, y creo que a vos también, nos interesa muy poco lo que cada uno haga de su vida en forma privada. Esto va más allá, esto es algo que están queriendo imponer. Es diferente a decir, cada uno está en libre elección de elegir lo que más le guste. por, Esto es otra cosa. por supuesto, y te imaginarás que yo como urólogo tengo muchos pacientes con toda clase de orientación sexual Pero y me vale. encanta ayudarlos como lo hago con todos mis pacientes. De manera que esto no tiene nada que ver con la orientación sexual. Esto en realidad, este tipo de lobbies, al igual que el nasofeminismo, terminan siendo colectivos que han visto detrás de esto un negocio para escalar en situaciones de Negocio, poder. tal cual. Y otra, a ver, esto es una estrategia. Después tenemos la estrategia de la socialización de las adicciones. Vos fijate cómo imponen y permiten el consumo de marihuana en distintos países, lo tratan de imponer como sea, lo disfrazan de medicinal. El tema del el moral evolucionismo o el evolucionismo moral, en la cual, por ejemplo, nos quieren hacer creer que si antes abortar está mal, ahora el abortar un chico, matar un bebé está bien, porque es la evolución natural de la sociedad. Es decir, Sí, tenemos vos para sabés hacer... que eso me lo dijo una persona que está estudiando medicina. Yo la verdad que Exacto. me quedé helada cuando me dijo eso. Y de hecho yo le dije, pero escúchame, la concepción es desde el momento que se une el óvulo con el esperma, o sea, yo no me voy a poner a explicar algo que todo el mundo lo sabe, biología de primaria, o sea, no hay ninguna novedad, creo que no ha salido nada nuevo con respecto a ese tema. Y es una vida, es un ser humano. Y te dicen, no, es una bolsa de células. Que me lo diga alguien que no tiene ni idea, bueno, ponele. Pero alguien que está estudiando medicina, o sea, si vos hoy te tenés que encontrar con un estudiante de medicina, sea la especialización que sea, y te dice algo así, ¿vos qué le respondes? Y yo lo primero que pienso es que el chico si rindió ya, a ver, si ya pasó segundo año de la facultad, es decir, que ya rindió la materia que se llama histología, embriología humana, que es donde te estudia la evolución del ser humano dentro de la panza de la madre, y el chico la aprobó, lo primero que pienso es que el tipo afanó la materia, porque el tipo no aprendió un pomo, no tiene ni la menor idea. Hay 20.000 motivos por el cual, digamos, un bebé en la panza de su madre no es un conjunto de células en ninguna etapa de su gestación. Y la diferencia, un conjunto de células, yo la saco, es ver, yo vengo, me corto el brazo, y si me muero, me voy a la tumba con el brazo roto, con el brazo cortado. Ahora, ese bebé que se formó, si la madre se muere, tenemos múltiples ejemplos de mujeres embarazadas accidentadas o lo que llaman muerte cerebral, que el bebé nació igual. Entonces es una parte de su cuerpo y un conjunto de células
ese chico no puede sobrevivir. Pero esto para citar un ejemplo. El bebé tiene lo que se llama células totio multipotenciales. ¿Qué significa esto? Son células que tienen la capacidad de formar y generar órganos. Entonces, las células comunes del cuerpo, yo saco células del músculo, las pongo arriba de la mesa y en 3, 4 horas esas células están podridas, ya no, se murieron. Acá no, acá el bebé que se gestó, digamos, ese embrión que se formó, es decir, lo que se llama el blastocito, la mórula, ese bebé, ese embrión, vive 7, 8 días solito luego de la fecundación. Es decir, el espermatozoide se fusiona con el óvulo, a partir de ahí se forma el embrión. Ese embrión vive 7, 8 días solito en la trompa de falopio hasta que se implanta. Si fuese un conjunto de células, de ninguna manera podría sobrevivir 7, 8 días solos e implantarse. Y el que le da la señal a la madre inicialmente para formar la placenta no es la madre, es el bebé. La madre le ofrece, como en todos los mamíferos, un ecosistema en el cual sobrevivir, pero de ninguna manera forma parte de su cuerpo. El clásico ejemplo es aquella persona, imagínate que vos tenés un avión privado y de pronto aceptás tener un pasajero a bordo y el avión despega. De pronto, promediando tu vuelo, promediando tu viaje, vos te das cuenta que te cansaste de ese pasajero y no lo querés más. Eso no te justifica ni te permite a vos tirar al pasajero por la ventana y se caiga al vacío. Ni tampoco ese pasajero forma parte de tu avión. Es una persona distinta, es una persona independiente, tiene un ADN distinto a sus padres, a la persona que lo engendraron. Entonces, este chico, si te dijo eso, lamentablemente tiene que volver a la facultad y volver a rendir la materia, pues no tiene ni idea la diferencia entre un conjunto de células y un ser humano, un ADN totalmente separado e independiente. Y eso es lo que vos decías hace un rato. Tiene que ver con esta noción del relativismo. ¿Qué significa el relativismo? Todo el mundo tiene la razón. Entonces, che, yo me alcoholizo, mirá qué bien, tiene razón, vamos a dejarlo que se alcoholice. Che, yo me drogo, mirá qué bien, vamos a dejarlo que se drogue. Che, a mí, qué sé yo me prostituyo, mirá qué bien, che, tiene razón, se debe prostituir. De ninguna manera es así. Por eso estamos viviendo prácticamente esta época de la posverdad, en la cual ya la verdad no importa, sino lo que uno sienta. Entonces, una barrabasada, como hemos visto en el Congreso, en la voz de una personalidad del mundo artístico, ¿sí? Del teatro, el jet set, lo que vos quieras, una barbaridad, a veces termina siendo más creíble que lo que dice la ciencia, lo que puede decir un médico o un científico, ¿me entendés? Con datos totalmente confirmados. Esto tiene que ver justamente con esta noción del cientificismo mal entendido. ¿Me entendés? Cualquier persona que va y publica cualquier cosa, no importa que son falsedades, ¿sí? Para engañar a la opinión pública, ¿sí? Ya como ataca los sentimientos, como influyen los sentimientos, la gente compra esta cosa. Y cualquier persona que diga lo contrario es atacada, es vilipendiada. ¿Me entendés? Y lo estamos viendo con la pandemia. Parece que la pandemia ahora justifica todo. Justifica la corrupción, justifica comprar fideos hasta el 300% de su valor, justifica, como hizo Larreta, comprar barbijos de lujo, ¿me entendés? Justifica cercenar las libertades individuales, justifica cerrar el Congreso, justifica empezar a fabricar dinero y tener una inflación de locos. Acordate que antes de la pandemia el dólar estaba a 90, el dólar blue, y ahora el dólar blue ya están diciendo que se fue a 120. Bueno, esto es una devaluación del dinero del 25%, cuando los medios oficiales dicen que la devaluación de marzo fue solamente del 3%. Entonces, hay que tener mucho cuidado qué es lo que estamos permitiendo que esta gente haga, ¿no? Y por supuesto, también hay otras cosas que apuntala este nuevo orden mundial para seducir y alucinar a los jóvenes, que es la gente más vulnerable. El materialismo, la cultura del descarte, la cultura del hedonismo, que es el placer por el placer mismo, sin importarle a los demás. Todo lo contrario a lo que estamos diciendo ahora, que es cuidarte, ellos no. Ellos dicen buscar el placer y sin importante a qué precio. Lo que decíamos hace un rato, el evolucionismo moral, en aras de ser una sociedad más moderna. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, pero este tipo de cosas yo creo que están quedando un poco más al descubierto y la gente está empezando a tener un poquitito más de conciencia de este tipo de peligros.
Mirá, ahora que decís esto, cuando tuve la oportunidad de estar en el programa de Danan, un chico de Uruguay, un chico jovencito, tendría 20 años, me escribió por privado diciéndome que desde que se legalizó el aborto en Uruguay, obviamente aumentó la cantidad de muertes de una manera impresionante de mujeres y obviamente la cantidad de abortos aumentó de manera exponencial. Aunque eso las feministas lo niegan, pero bueno, están todos los datos en el Ministerio de Salud del país, de Uruguay. Y lo que me decía este chico que me llamó poderosamente la atención y que es por ahí el lado que mucho no se tiene en cuenta en todo esto del aborto o se pasa un poco de largo, es el tema de las enfermedades. Él me decía que el aborto no es que se está viendo como una última opción, sino que se está viendo como un anticonceptivo. Vos fíjate, ¿no? O sea, ya arrancamos mal de la base porque anticonceptivos antes de... Pero bueno, allá en Uruguay se está viendo como un modo anticonceptivo, como la única solución, y que lo único que les preocupa es si la mujer queda embarazada. Pero no les preocupa bajo ningún punto de vista si esa mujer contrae algún tipo de enfermedad. Y dice que la cantidad de chicos de 16 a 25 años que tienen todas las enfermedades por contagio, digamos, sexual, es increíble. Que él nunca, dice que le preguntaba a los padres a ver si alguna vez había pasado algo así, y dice que van muchos chicos que obviamente tienen sida, que tienen sífilis, enfermedades que vos las sentís y te hacen del siglo, no sé, de la antigüedad. Y de golpe encontrarte con chicos tan jóvenes que les quiten ese chip o esa información, como vos decías, con un libertinaje tal que no importa, porque total el único problema es si quedás embarazada, después no importa más nada. Y eso cómo se encara desde el Estado, digo yo. O sea, ¿qué solución se puede brindar? Mira, yo te puedo mostrar, a ver, no sé si te voy a poder mostrar como quisiera. Ahí está, mira, a ver, mira, tengo ahí la computadora. ¿Ves? Esas son las Sí, cifras de abortos de Uruguay. No sé si llegás a leer algo, ¿se puede leer algo? sí. Vos fijate, ahí donde está el puntero, en el año 2013 en Uruguay se habían hecho 7.171 abortos. En 4 años, o en 3 años, entre el año 2013 y 2016, el número de abortos aumentó a 9.719. Y esto lo hemos visto en todos los países del mundo. ¿Qué significa esto? Que la legalización del aborto no hace otra cosa más que aumentar el número de abortos. Datos del mismo Ministerio de Salud de Uruguay. El 99% de los abortos son a pedido de la madre. ¿Qué significa esto? Que menos del 1% solamente son por situaciones de abuso, violación o lo que sea. En otras palabras, el, efectivamente lo que te dijo tu amigo uruguayo, la enorme mayoría, casi la totalidad de los abortos se usa como método contraceptivo de emergencia. Es decir, ya no les importa nada. Y también hemos visto estas mismas cifras similares, por ejemplo, en España. En Sí. España, la enorme, por supuesto, yo te las podría mostrar acá, mira, justo las tengo acá en la computadora, pero para que la gente, para ser claro y concreto, el número de abortos luego de su legalización en España aumentó 10 veces. Hoy en España se hacen casi 100.000 abortos por año, ¿sí? Están rondando ese valor, ¿sí? Y habían empezado con 10.000, 11.000 abortos. Entonces, en todos estos años aumentó 10 veces, pero lo más grave es el impacto que tiene a nivel demográfico. España es un país que hace 4, 5 años, 6 años, es más, te diría casi en la última década, su población no aumenta. Lo que es Claro, es más una aún, población envejecida, como se dice. totalmente, lo que es más aún, en los últimos 3 años han tenido más, o sea, la tasa de natalidad, tienen tasa de natalidad negativa, es decir, son más los que mueren de los que nacen, lo cual les genera mucha preocupación. ¿Por qué? Porque esto disminuye la población económicamente activa, que es la que necesita un país para sostener a los jubilados, a los más grandes. Entonces, ¿qué tienen que hacer los gobiernos? Tienen que aumentar la edad jubilatoria. ¿Para qué? Para que Claro. la gente siga trabajando, para que la gente siga aportando al fisco, para que siga aportando al Estado y mantener a todos estos políticos parásitos que, como ya hemos visto 1000 veces,
en su mayoría, afortunadamente no todos, en su mayoría son corruptos, viven del Estado y no saben hacer otra cosa. Estamos viendo generaciones enteras de políticos, padre, hijo, abuelo, es decir, todos que han vivido del Estado son parásitos del Estado. Por eso necesitamos una nueva generación de políticos que tengan por lo menos bases de honestidad, que tengan bases de principios. Tenemos que recuperar los valores, el valor de la familia, el valor de la vida misma, y no que Y si vos, antepongan ellos sí, sus bolsillos perdón. por sobre los intereses y el bien común. Si vos hoy por hoy, supongamos que ya se vienen las elecciones de nuevo, ¿no? Eh, ¿Qué partido en Argentina vos creés que tiene al menos como base esos valores? Mira, Al menos como base, más allá de como fuerza política, de, digamos como la base es ese tipo de valores. yo en las últimas elecciones, a la única gente, a la única agrupación, partido político que he visto defender la vida y la familia fue la dupla de uno de nuestros grandes héroes de Malvinas, que es el Juan José Gómez Centurión y Cintia Houghton. A ver, yo antes eran cosas que yo por ahí ni me fijaba, ni que los políticos lo tenían en su plataforma. ¿Y qué hemos aprendido en tantos años? La verdad, todos los políticos, digo, todos los gobiernos, no los políticos, todos los gobiernos van a ser trapisondas, van a tener actos de corrupción, van a tener toda clase de cuestiones que atenten contra la integridad de la sociedad. Entonces, por lo menos, lamentablemente, tenemos que ir a este conformismo hasta que no aparezca una nueva generación de gobierno, como por ejemplo la tiene en España con el Vox, etcétera, que por lo menos me Claro, que han respete la surgido con vida. una fuerza increíble. Mm. Exactamente, por lo menos me respete la vida de mis hijos, respete mi patria potestad, me dé la capacidad de educar a mis hijos como yo creo que es acorde a los principios y valores morales que deben tener. ¿Me entendés? Y la única gente que me lo ha permitido, en este caso, han sido la dupla Gómez Centurión y Cintia Houghton. El resto, lamentablemente, son más de lo mismo. Aquellos que piensan que más que un gobierno de derecha no tienen la menor idea. No. Totalmente. Fue el que abrió la tranquera a toda esta basura ideológica. Fue la que, a ver, ¿desde cuándo? La gente dice, no, permitió el debate del aborto. ¿Desde cuándo el aborto, el derecho a la vida es motivo de debate? ¿Cuándo hay que debatir el derecho a la vida? Fue el que le abrió la Claro, tranquera si entre ya nosotros. debatimos eso que nos queda, Exactamente. básicamente. Porque hoy te matan, digamos, a ver, la misma gente a ver, que promueve la industria del aborto, es la misma gente que el día de mañana va a ver a sus hijos, que son los que los van a llevar a la eutanasia. No sé por qué tenemos esta... Bueno, de hecho, en España ya se está trabajando en plena pandemia, digamos, toda la cuestión política, están ya viendo la posibilidad de poder implementar la eutanasia. Bueno, Es sí, un a ver, paso. lo que pasó en España y en Italia fueron situaciones muy puntuales de desborde. Es decir, falta de insumos, falta de respiradores, falta de camas en terapia intensiva. Entonces vos tenés, por decirte, lo que se llama triage, hacer una escala de valores, a ver quién tiene la mayor probabilidad de sobrevivir. Entonces vos Claro. tenés 3 personas que se van a morir y vos decís, bueno, muy bien, para las 3 personas tengo un solo respirador. Y eso, digamos, y ese respirador se lo tengo que decidir a ver cuál es la persona ¿A que tiene quién más se probabilidad de lo? salvarse para asignárselo y lamentablemente a los otros dos no poder ofrecérselo. Pero en realidad la eutanasia es, a ver, es decidir, digamos, ahí uno no tiene más remedio. En la eutanasia se está decidiendo quién debe vivir y quién, digamos, no quién debe vivir, quién debe morir. Entonces, según los criterios de eutanasia, hay que salir y matar a todos los viejos. ¿Por qué? Porque generan un gasto para el Estado, porque no producen, porque si total en un tiempo determinado se va a morir. Y hemos visto entrevistas realizadas a nuestro presidente antes de asumir la presidencia, donde él legitima este tipo de cuestiones. Y nadie sobre Sí. esta faz de la tierra se puede arrogar el derecho a quién debe vivir y quién debe morir, como ocurrió en el siglo pasado. Acordate con la esclavitud, acordate con el nazismo, acordate hasta incluso en la época, no sé, hace muchos años con los samuráis.
donde el mandamás le decía, muchachos, ustedes tienen que morir y se tenían que matar y no había otra forma. Es decir, de la gente se pensaba que eran dueños de la vida de los demás. ¿Por qué? Porque todas las ideologías, el marxismo, el estalinismo, todas las ideologías del siglo XIX y del siglo XX terminaron en dictaduras y nos Exacto. están retrotrayendo a esas dictaduras del siglo XIX y del siglo XX, arrogándose el derecho de quién debe vivir y quién debe morir, cómo tengo que educar a mis hijos. Vos fíjate la vergüenza de este Ministerio de Salud, que ahora salió a decir qué actividad sexual tiene que tener la gente en su casa. Ah, ¿Entendés? eso en el momento, te soy sincera, me largué a reír porque dije, te tenés que meter en mis sábanas a ver qué es lo que hago con mi marido, o sea, por el amor de Dios. Me causó muchísima gracia y al mismo tiempo ahí te das cuenta que están queriendo controlar hasta el último detalle. O sea, no es algo gracioso, si bien en el momento me causó gracia, pero es bastante enfermizo en realidad. Bueno, ese es el avasallamiento del Estado que estamos viendo, lo que te decía hace un rato, que pareciera ser que la pandemia justifica absolutamente todo. O sea, la pandemia es como que la pandemia permite todo. Permite la corrupción, permite meterse en su casa y decir qué actividad sexual tenés que tener, permite todas estas trapisondas de los fideos. Y vos fijate cómo esta gente está utilizando este método, pareciera que está utilizando un método de tanteo, ¿me entendés? De tomar medidas marxistas, de tomar medidas de pensamiento único, de pensamiento hegemónico, como ha ocurrido, por ejemplo, hace poco cuando quisieron apropiarse de las camas de los sanatorios privados, avanzando Sí. sobre la propiedad privada. Se metieron también con la industria de los respiradores artificiales. La gente algunos gobiernos provinciales habían hecho reservas de respiradores. Vino el Ministerio de Salud y le dijo, no, muchachos, estos respiradores no van para estas provincias, estos respiradores van para la provincia de Buenos Aires. Nuevamente avasallando la propiedad privada. Han salido a buscar a los médicos cubanos, que ya sabemos, a ver, podemos charlar un rato de esto, pero son gente que está victimizada, que son abusadas, que viven situaciones de totalmente abuso, y los quieren traer, y ya sabemos lo que hemos visto en Venezuela, en México, que esta gente hace trabajo de inteligencia, adoctrina a la gente, son alcahuetes para decir quiénes están o pueden estar a favor o en contra de los distintos regímenes. Entonces, y lógicamente, han probado, han tanteado y han ido para atrás. Han tanteado, han ido para atrás. Vos fíjate lo que pasó en la ciudad de Buenos Aires, haciendo que los mayores de 70 años tengan que pedir un permiso para bajar a la puerta de su casa, como si los Sí. mayores es una discriminación total, sin fundamento científico. A ver, a ver, yo tengo gente de 70 años, 75, 80, 90 años que está espléndida. Y vos le vas a permitir bajar a la puerta de su casa y que tiene pedido un permiso para ir a comprar, para ir a la frutería. Entonces, pero vos fíjate cómo son medidas donde avanzan, tantean y retroceden. Es decir, che, vamos a avasallar, vamos con las camas de los privados. Después se dan cuenta que la gente no lo aceptó y van para atrás. Che, vamos por los médicos, vamos a traer médicos cubanos, cuando Argentina es uno de los países que más médicos por habitante tiene. Y entonces de pronto Totalmente. dicen, che, por ahí vamos para atrás y no lo hacemos. Ya vimos que el ministro de Salud se despegó de esa decisión. De pronto van por los jubilados de 70 años y después relativizan. Bueno, en realidad tienen que pedir permiso, pero el permiso no tiene que ser tan exigente. Entonces, O realmente es sea, como que al van fin y al supervisando. cabo, este es un comentario de cholulismo político. Este gobierno está haciendo lo mismo que hizo el gobierno anterior, que decidía algo y después lo volvió para atrás, decidía algo y lo volvió para atrás. Yo me acuerdo que fue una de las críticas máximas del peronismo, entre comillas, en contra del macrismo, ¿no? Como que hay que ponerte de acuerdo, que decís una cosa, después te retractás, y ahora están haciendo exactamente lo mismo. Bueno, vos fijate, mira, hay una editorial de un chico, de un periodista, que es Jonathan Viale. Hay una editorial que habla justamente digamos, Sí. del relativismo, es decir, lo que para el gobierno de Macri era meter la mano al bolsillo de los jubilados, para este gobierno es un acto de solidaridad, ¿me entendés? A ver, tanto el anterior como este son básicamente lo mismo. Sí, No, total. yo creo que este, además, es 20 veces peor. ¿Cuál es la única diferencia que yo les veo? Es que antes, a ver, uno dice, ¿qué es peor? ¿El policía que roba o el ladrón que roba? Entonces, el gobierno anterior, el presidente por lo menos,
que fue al Congreso Eucarístico en Tucumán en el año 2009 a decir que la vida comienza en la concepción, de pronto de un día para el otro salió a cuestionar el derecho a la vida de estos niños. Yo creo que en ese sentido esta gente es un poquitito más honesta. Entonces ellos desde el minuto cero dijeron, muchachos, acá vamos a matar a los argentinos, hermanos argentinos, y lo dejaron en claro desde entrada. Y yo quisiera, te diría como mensaje final, si Sí, nosotros salimos de esta pandemia creyendo que nuestro éxito laboral no comienza con un cambio en nuestra filosofía de vida o conducta fuera del ámbito laboral, entonces creo que no habremos aprendido nada. Hoy más que nunca nos damos cuenta que en nuestro encierro que estamos viviendo, nuestra soledad, que como decía Parrado, ningún éxito en la vida justifica un fracaso en la familia. Por eso es tan importante que la defendamos, la familia, como sea. Y este gran problema, y este problema viene por la indiferencia, es decir, no podemos seguir siendo indiferentes a el avasallamiento que estamos sufriendo hacia nuestros hijos, hacia su educación, hacia los bebés en el seno materno, hacia lo que nos tienen voz. Es decir, que nos podrán poner 100 cuarentenas, pero nunca van a poder encuarentenar nuestra fe, nuestras creencias, nuestro espíritu y por sobre todas las cosas nuestro amor por los seres queridos. Ahora sí, te agradezco enormemente, un abrazo a no, vos y a por toda la favor, audiencia. muchísimas gracias de corazón. Para mí, o sea, viste como cuando te dicen es un sueño hecho realidad, bueno, así que si, no sé, voy a poder dormir porque estaba con unos nervios, yo dije, ah, voy a tener al doctor Fernando Cecín, de qué le voy a hablar, qué le voy a preguntar. Así que para mí es un tremendo honor. Gracias por todo lo que haces. Gracias porque a personas como a mí nos despertaste por ahí del letargo, por ahí en mi caso particular, digamos, por toda la cuestión de lo que yo viví hace 10 años atrás y demás, como que yo lo tenía callado, pero en líneas generales, tanto tu trabajo como el de la doctora Chinda Brandolino y el de tantos otros, que pareciera que pasara desapercibido, en realidad no. Así que gracias. Yo desde mi humilde lugar te insto a que sigas adelante, a que sigas luchando. De a poquitito personas nuevas nos estamos sumando desde el total anonimato. No estás solo y lo sabes perfectamente porque aparte de tu familia tenés muchísima gente que te apoya y que está con vos. La verdad es que es loable lo que haces, cómo defendés la vida, cómo lo hiciste en el Congreso y cómo lo haces todos los días desde tu trabajo, desde las conferencias que has dado y que volverás a dar. Gracias también, aprovecho de hacerlo público, no sé si te va a gustar, pero bueno, perdón, por haberme ayudado con el tema de video testimonial. Eso para mí significó muchísimo. Fue el empujecito que me faltaba porque tenía muchas dudas y sin embargo tus consejos me ayudaron un montón. Así que la verdad, muchísimas, pero muchísimas gracias. Desde acá toda la fuerza. Yo sé que en algún momento cuando pase todo esto nos vamos a poder conocer personalmente y la verdad que para mí es un tremendo honor estar hablando con alguien como vos que realmente defiende la vida y que no lo hace de la boca para afuera, sino que lo vive todos los días. Así que muchísimas gracias. Mira, en realidad es importante que, aunque sean los pocos que quedan en la audiencia, entiendan que para nosotros los médicos, o por lo menos para mí, la defensa de la vida tiene que ver hasta incluso, si vos querés, con una obligación de médico. Es lo que juramos cuando nos graduamos, respetar la vida de la Exacto. concepción hasta la muerte natural y aún bajo amenazas no admitir utilizar nuestros conocimientos en contra de las leyes de la humanidad. Pero yo te diría que los grandes héroes de esta lucha en realidad son gente como vos, gente que no tiene un compromiso laboral, si vos querés, o un deber laboral vinculado a esto. Es la gente que ha vivido las cosas que ha vivido, ha superado sus miedos, ha superado sus dificultades, ha salido adelante y ha salido a dar la cara y ha salido a contar sus vivencias. Yo no puedo contar como médico, puedo contar, mostrar los datos científicos, pero los testimonios que puede dar una persona como vos, o todas aquellas personas que han pasado, que han sido víctimas del aborto, que han sido víctimas de la violencia, que por ahí han tenido la mala suerte de tomar una mala decisión en su vida, cual todos nos podemos equivocar en la vida, pero también podemos corregirnos, y salir a contarlo, yo creo que tiene mucho más mérito técnicamente de lo que podemos decir nosotros los médicos, que en última instancia nos guste un poco más, un poco menos,
hay gente que puede estar un poquito más a favor o en contra, en realidad termina siendo nuestro deber como médico. De nada me sirve a mí ser un gran especialista, haberme formado en los Estados Unidos, hacer técnica fantástica, la que vos quieras, si soy absolutamente incapaz de defender lo más básico, que es la defensa de la vida. Entonces, nuevamente, las felicitaciones para vos, para ustedes, la gente que es la audiencia, y en realidad los que tienen que tener ese coraje para seguir adelante y siendo revolucionarios, seguir haciendo lío, como decía el Papa Francisco, justamente son ustedes que están del otro lado. Así que te mando un abrazo enorme, un abrazo a toda la audiencia y estamos en contacto para cuando quieras. Bárbaro, muchísimas gracias. Por Y favor. gracias a toda la gente que se conectó. Bueno, muchas gracias a vos. Chao. Adiós.